¿Qué tal, amigos de Sangre Azul? Pues bienvenidos a un nuevo episodio de este su programa, de este su proyecto. Y bueno, la verdad es que estamos súper emocionados porque les presentaremos un nuevo producto, ¿no? Y bueno, se trata de una entrevista que tuvimos con un analista, una voz autorizada, un personaje brillante, que nos hablará de los diferentes matices que existen alrededor de la llegada de Martín Anselmi a Cruz Azul, el técnico argentino, que ya es un hecho que será el nuevo timonel de la máquina. Y bueno, en esta charla también descubriremos o tendremos una lectura bien importante de lo que nos espera o nos podría esperar con Martín Anselmi en esta nueva revolución celeste que será comandada por Anselmi, por Iván Alonso. Y bueno, es una charla, la verdad es que bien recomendable. Y bueno, sin más, los invitamos a que la disfrutemos. ¿Qué tal, amigos de Sangre Azul? Pues bueno, lo dicho, una entrevista especial, un nuevo producto en su proyecto. Y bueno, agradecido, Richie, muchas gracias por esta oportunidad que nos das para hablar contigo. No, al contrario. Y bueno, mencionar Ricardo López, periodista, analista, escritor y una voz autorizada para hablar de esto del fútbol y que ahora, vaya, nos enfocaremos en Cruz Azul. Decir que Anselmi será el próximo técnico de la máquina y saber, Ricardo, ¿qué podemos esperar como aficionados de Cruz Azul de este nuevo proyecto que estará encabezado por Anselmi? Bueno, gracias por la invitación. Hay varias cosas. De entrada es el contexto, ¿no? De dónde viene y qué tipo de entrenador es. Ya después podemos ver qué podemos esperar en Cruz Azul, ¿no? Si el perfil de entrenador hace sentido con el tipo de equipo que es Cruz Azul, que para mí es lo más importante. Anselmi es un entrenador, hablaba del contexto porque es muy importante. Él viene de la estructura de Independiente del Valle, de Ecuador, que digamos que es el equipo de moda en Sudamérica. Es un equipo muy radical en todo sentido, ¿no? Es un equipo muy celoso de su metodología, de su escauteo, del tipo de entrenadores que tienen, de la manera en que juegan. Entonces, Anselmi, digamos que viene de ese contexto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante hablar de eso. Anselmi, de hecho, surge como segundo entrenador de Miguel Ángel Ramírez, un español que es, digamos, con el que empieza este proyecto de Independiente del Valle a dar ya resultados importantes en términos de estilo, de juego y ya de consecución de títulos internacionales, que es donde a partir de esto, que empiezan a ganar torneos sudamericanos, pues ya se legitima de alguna manera el proyecto y lo que estaban haciendo, ¿no? Anselmi era segundo entrenador de Miguel Ángel Ramírez. De ahí viene, como viene de ahí, por ejemplo, Renato Paiva, que hoy llega a Toluca, que estuvo en León, también, digamos que es ese perfil de entrenador que ha forjado, que ha moldeado Independiente del Valle. Perdón, voy a hacer una pausa porque creo que es interesante esto que dices. No todo se construye a partir de Anselmi en este proyecto que me dices. Anselmi llega a fortalecer un proyecto ya establecido por la lectura que se puede hacer. ¿Es sí, correcta? Hereda, digamos, el proyecto de Miguel Ángel Ramírez, aunque digamos que él como entrenador defiende todos, o sea, no fue una gestión continuista de vamos a hacer lo que venía haciendo Miguel Ángel Ramírez, sino que él defiende realmente todos esos valores que el club estaba poniendo al servicio, ¿no? Digamos que el club lo estaba trabajando para que fuera eventualmente ese sucesor, ¿no? Entonces, sí hereda un proyecto, pero ese proyecto lo representa al 100%. Acá no va a heredar ningún proyecto. Acá, de hecho, llega en la construcción de un nuevo proyecto. No hay cimientos. Esta es como la base. ¿Cómo entender entonces? O sea, hablando de contextos, justo que mencionas, Richie, el contexto que tenían Independiente era un proyecto sólido, base. Ahora el proyecto empieza de cero, ¿no? Llega Iván Alonso, que empieza a construir justo este proyecto. ¿Cómo entender entonces este contexto? ¿Este contexto es el ideal para Anselmi? Justo. A mí me parece una gran apuesta en términos de perfil. O sea, la apuesta me parece perfecta, buenísima, ¿no? Es un entrenador
preparadísimo, de esta nueva vanguardia táctica, es un entrenador muy académico, muy teórico, que ahora, ¿cómo casa ese tipo de entrenador con Cruz Azul? Digo, por desgracia, ni Cruz Azul, ni buena parte de los equipos de fútbol mexicano tienen ese control y esa coherencia en términos estructurales, directivos, de juego. De entrada, Cruz Azul ni siquiera existe una filosofía, ¿no? Sí. Lo que sí existía en Independiente del Valle. O sea, Independiente del Valle te demanda que vas a hacer un determinado tipo de equipo. A ti te dicen como entrenador, esto es lo que somos, esto es lo que queremos ser, estos son los recursos, y hay unas directrices muy específicas, hay un molde, y tú te puedes ser flexible con ese molde, pero está muy claro qué tipo de equipo quieres ser, ¿no? Entonces, los entrenadores tienen que ser muy coherentes con ese modelo. El tema de Cruz Azul, pues es que no existe todo ese molde. No, en realidad no existe. Por lo que sabemos, por la experiencia que tenemos con el equipo, o sea, si tú analizas los últimos entrenadores de Cruz Azul, pues no hay una línea continuista, ¿no? Incluso ves el último... La última apuesta, digamos, de este estilo por explorar en un mercado sudamericano, que es Diego Aguirre, un entrenador totalmente antagonista respecto a Anselmi, ¿no? Diego Aguirre, un entrenador sí ganador, con cierto prestigio, pero un entrenador más gestor de grupo, más pragmático, otro tipo de entrenador totalmente, ¿no? Entonces, es interesante, o sea, yo aplaudo la apuesta, pero no sé si Cruz Azul esté consciente, o lo haya hecho consciente, de decir, porque Anselmi es el tipo de entrenador, digamos, que te exige una autonomía y un control en muchos sentidos. O sea, es el tipo digamos, del estilo de Bielsa en ese aspecto, ¿no? Que te demanda una autonomía, que de alguna manera se mete en qué tipo de jugadores vienen, porque son muy celosos con su modelo, con lo que buscan. Ahí no es de, oye, necesito un lateral izquierdo, necesito un lateral izquierdo de estas características, que es lo que pasa mucho en México, ¿no? No, es que a Cruz Azul le falta un extremo derecho. Bueno, es que depende, o sea, depende a qué quieras jugar el extremo, ¿no? Tú no puedes ir a Sudamérica a firmar, es que necesitas un extremo derecho, un centro delantero. Bueno, ¿qué tipo de centro delantero y extremo derecho es? Anselmi es un entrenador muy obsesivo en ese sentido. A partir de lo que nos mencionas, se supone que entonces en este nuevo proyecto Cruz Azul que Iván Alonso encabeza desde la dirección deportiva, se habla que hay un nuevo departamento de inteligencia deportiva, incluso hay una parte importante deportiva que va a cuidar el quehacer de formación en fuerzas básicas, como justo desde fuerzas básicas o divisiones inferiores, tener un mismo, una ideología, ¿no? La que mencionabas. Claro. ¿Acá qué pasó? ¿Hace sentido entonces y fortalece la llegada de Anselmi en el sentido de que Alonso, a partir de su proyecto que tiene, sabe que un tipo como Martín Anselmi es el que mejor encaja en esta filosofía? ¿Se vale entenderlo de esa manera? Y ya, entonces, esto quiere decir que la primera apuesta de Alonso ha sido brava y puntual y certera. Bueno, certera lo sabremos hasta los resultados, ¿no? Claro. Pero ha sido, vaya, tiene un valor importante Alonso en esta decisión. Sí, si el plan es ese, es construir algo a partir de eso, tiene sentido. Pero otra vez, la clave es qué tan consciente está Alonso, el resto de la directiva, del tipo de entrenador que es Anselmi. No solo, porque a veces pasa, ¿no? Anselmi tiene mucha reputación y un nombre ya cimentado en Sudamérica, pero a veces pasa que los directores deportivos o la gente que empieza a tomar decisiones, quiero que Cruz Azul juegue bien, ¿no? Que sea ofensivo. Entonces ya como que de oído, mira, hay un loco en Independiente del Valle, y resulta que además es un equipo que trabaja bien. Y es una apuesta, sí, digamos, atractiva, arriesgada, pero no es consciente de todo lo que implica, ¿no? Entonces, no lo sé. De entrada, la manera en que llega Alonso ya es un poco precipitada, que no está tan claro qué tipo de proyecto, o si le van a dar total autonomía en términos de proyecto, ¿no? Pero, repito, la apuesta a mí me parece maravillosa. De hecho,
Yo no me acuerdo de Cruz Azul. Hace muchísimo tiempo que Cruz Azul no tiene un entrenador de esas características y que luego puede salir mal, ¿no? Pero bueno, me parece que de donde venía es una apuesta que valía la pena. Partiendo de que de lo que nos comentas, vaya, me surge una pregunta y una lectura. Cuando hablas de tener conciencia de lo que es Anselmi, de su proyecto, hablas, o el mensaje sería, deben de tener paciencia, y hablo porque también Cruz Azul es un equipo al que ya le han dado mucha paciencia, ¿no? Y que exige resultados inmediatos. Cuando dices esta parte, quiere decir que debemos ser cautelosos y no esperar que este ajuste dé los resultados en el cortísimo plazo. ¿A ese mensaje puede leerse? ¿O cómo entender este mensaje? Dices, ojalá hayan entendido lo que representa Anselmi en su entorno y en su ideología. Sí, a ver, es un choque que puede ser culturalmente muy fuerte. O sea, hay que ver cómo lo recibe el grupo. Es un entrenador obsesivo, metódico, de repeticiones, y ya sabemos también que a veces en México cuestan, esos entrenadores cuesta porque, digamos, esa obsesión a nivel método, a nivel entrenamiento, pues no la estamos acostumbrados, los jugadores no están acostumbrados y a veces puede haber fricciones pronto. Yo, más allá de resultados por la lectura, si es que Alonso está dando un paso decidido de decir queremos este tipo de proyecto, yo lo que pediría en el corto, mediano plazo es que sea un equipo reconocible, o sea, que tú empieces a ver más allá de resultados esa manera de hacerlo. Y sobre todo, yo creo que más allá de resultados, la gestión con este tipo de entrenadores, lo que yo me suelo fijar mucho y lo que creo que es lo más valioso es la evolución de ciertos jugadores, ¿no? O sea, que la huella del entrenador esté en la evolución de determinados jugadores. Y creo que en ese sentido sí soy optimista de que hay jugadores que con Anselmi sí puede haber un salto cualitativo muy, muy visible en el corto plazo, ¿no? Entonces creo que por ahí va. Ya el tema de resultados, claro. Al final es fútbol y México además es justo, a eso iba. Es una liga caprichosa que tiene un montón de cosas, pero yo creo que se va a ver en cierto tipo de jugadores. Olvidémonos de esta parte de ver hacia el futuro en materia de resultados y esto, ¿no? Sí me gustaría que nos platicaras quién es Anselmi ya en el estricto sentido pizarrón, metodología, funcionamiento. ¿Quién es Anselmi? Pues Anselmi, digamos que es un entrenador. Me gusta mucho su discurso porque él habla mucho de los cómo antes que de los qués. Eso me gusta. Y además es muy consciente de que el rival te determina muchas cosas. O sea, tú tienes un plan, una idea, pero esa idea va a estar condicionada por el rival. A veces hay entrenadores que hablan muy bonito y que hablan de querer ser ofensivos y que el rival directamente no lo toman en cuenta, ¿no? Entonces, Anselmi es el tipo de entrenador que digamos que su plan se fundamenta a partir de un diagnóstico del rival. Ahora, él tiene premisas que son innegociables. Vamos a ver un equipo súper dominante en salida de balón. O sea, lo tiene clarísimo que es un equipo que saca el balón jugado porque él entiende, digamos, que el fútbol a través de superioridades, que es algo que también esta corriente de entrenadores habla mucho, ¿no? Superioridades que pueden ser posicionales, o sea, numéricas, digamos, o posicionales a partir de los espacios, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tipo de entrenador que es Anselmi, muy radical en términos de construir con el balón, pero con esa flexibilidad de decir, bueno, si el equipo me sale a presionar al hombre, pues tiene soluciones para eso, sí. O sea, yo creo que en ese sentido Cruz Azul está en muy buenas manos. O sea, en términos teóricos de concepto, pues seguramente va a ser el entrenador más preparado de la liga, ¿no? Ya luego hay que ver si esa idea puede llevarse a cabo con el talento que tiene hoy en día, que es otra cosa, ¿no? Justo, y vamos a esta parte. Mencionabas esto de
que los jugadores, él puede explotar el talento o las cualidades, características de los jugadores. Y sí, también yo me encontré con un dato que él necesita jugadores que interpreten el juego, ¿no? O sea, él sí se tiene justo que arropar de elementos, sí talentosos, por supuesto, pero que sepan leer el juego mismo, o sea, ya en la práctica, ¿no? O sea, justo como dices, a partir de lo que el rival pueda ofrecerte o pueda hacerte, inmediatamente activar este sensor de interpretar justo la acción. Cruz Azul, el plantel actual de Cruz Azul, los jugadores, ¿tiene esta característica? Que parece debe ser la mínica básica, pero una absoluta, pues. Habría que ir caso por caso. Yo creo que hay con qué construir, pero como dices, la interpretación, el fútbol al final es interpretación, sí, pero hay entrenadores que trabajan, digamos, Anselmi es el tipo de entrenador que en los entrenamientos propicia escenarios reales, ¿no? Este tipo de entrenadores es como el profesor, ¿no? Que le llaman entrenamientos vivenciales. O sea, ellos entrenan y te ponen en un contexto de toma de decisiones. Es decir, si tú conduces, tienes que ser consciente de lo que provoca esa conducción. A veces lo que pasa en México, con el futbolista mexicano, es que pues conducen por instinto o hacen determinadas cosas, sí, por instinto, por inspiración. Anselmi yo quiero que mis futbolistas sean conscientes de si conduce, que va a provocar una serie de cosas, ¿no? Va a salir un rival, o sea, si tu central izquierdo conduce, va a salir un rival a taparle y eso provoca una superioridad en una zona del campo. Pero tú tienes que ser consciente de que estás provocando eso. Si tú lo haces por intuición, pues ahí es donde un poco se corta el circuito. Perfecto. Hablando justo de jugadores, como lo decías, Anselmi es celoso, ¿no? Cuida muchos estos pequeños detalles. Y de acuerdo a la rumorología, que también nos encanta en el fútbol mexicano, bueno, creo que eso es general. Se habla que Lorenzo Farabelli, este mediocampista importante en el esquema de Independiente del Valle, podría llegar con Anselmi, que incluso dice que es una solicitud expresa del técnico, pues ¿sabes qué? Quiero a este jugador sí o sí. Y valga la pregunta en el contexto que nos dices, ¿no? Que el tipo ya tiene una ideología clara. ¿Se vale tener esta postura y decir, apuesto por este jugador? Esa es una. Y la otra, Lorenzo, ¿qué tanto puede aportarle a este nuevo Cruz Azul? Hace sentido por lo que dice un jugador que conoce lo que pide Anselmi. Yo creo que es un perfil interesante, es un centrocampista con llegada, pero también que suma con balón. No sé qué, lo que estoy pensando se habla de que Castaño no se sabe si sale o no, okay, que es un perfil que puede ser redundante. A mí me suena que es el uno o el otro, porque son dos jugadores, sí. Es decir, pueden jugar juntos, los veo perfectamente, pero creo que por ahí va esta apuesta, ¿no? Ahorita hablamos un poco pensando en Anselmi, que también habla de que él no se cierra con un sistema, es decir, estructuras las puede variar, además, pues es estos entrenadores que al final, o sea, un dibujo es un planteamiento inicial, y cuando tú atacas de una manera, cuando defiendes de otra manera, ¿no? Es decir, el dibujo es muy contextual en ese sentido, pero pensando, o sea, yo creo que es clave hablar de Castaño, o sea, sí, si Castaño claro, se queda, puedes construir a partir de eso algo distinto. Si se va, yo creo que está claro que va a jugar con Eric Lira, con ese, digamos, doble Farabelli con mucha más salida, un futbolista con más incidencia como organizador, digamos, y como llegador, y Lira un poco, fijando un poco más. Si Castaño se queda, ya tienes dos futbolistas que con balón te pueden producir muchas cosas, ¿no? Que ya hay que ver cómo ajustas después. Si tú decides tener dos centrocampistas ahí, con peso, con balón, como lo son Castaño y Farabelli, habría que construir un equipo que pueda compensar y sostener eso, ¿no? Entonces yo creo que es clave si se queda o no Castaño. Ahorita que mencionamos esto ya yéndonos como por posiciones y por el mismo funcionamiento de Anselmi, me queda claro que Cruz Azul necesita un nuevo portero. Entiendo que Gudiño es un portero que ha crecido,
que se consolidó como titular, pero partiendo de la premisa de juego de Anselmi, de siempre salir con el balón y generar estas superioridades desde el inicio, o sea, desde que el arquero toca el primer balón, necesitas un tipo que sepa jugar con los pies, ¿no? O sea, creo que hablando de posiciones clave, no sé si esa es una, ¿no? Háblame primero de esa y después dime qué otras posiciones crees que son, que tienen que ser, deben ser elementales en el funcionamiento de Anselmi. Sí, portero es clave. O sea, el portero es un jugador en salida, ¿no? Bajo este modelo, el portero no es tradicional, digamos, con la percepción que tenemos es uno más en salida y es un jugador para generar estas superioridades de las que hablábamos. Entonces, sí, es clave, es radical. O sea, si tú tienes puedo poner ejemplo más evidente, un Nahuel Guzmán, o sea, Nahuel es probablemente sea el mejor portero que ha venido a México con los pies, ¿no? Entonces, necesitas ese tipo de portero. Se habla de Kevin Mier, me parece, de Atlético Nacional colombiano. Entonces, sí, es que es clave el portero. Posiciones, depende cómo juegue Anselmi. Yo espero que digamos, que juegue con el 3-4-3, que más o menos es su sistema base. Y a partir de eso, yo creo que le falta un central también con salida, un central que pueda romper en conducción, que puede ser Dita, pero depende cómo esté rodeado, ¿no? Rapidísimo. Es central, él se maneja con un central y dos stoppers. ¿Hablas de este central como el líbero o también o es irrelevante como la posición cuando mencionas a un central? No. Sí, tiene que ser esto que le llaman ahora central exterior, porque en salida realmente, en una salida de 3 como la que le gusta a Anselmi, el líbero y los centrales prácticamente van por fuera. Exacto. Entonces, sí pensaría en un central de los que van por fuera, con mucho peso. Dita puede caber ahí, ¿no? Dita puede caer ahí. Ahora Dita jugó mucho por izquierda. Sí. Dita es derecho realmente. Entonces, eso también es clave, ¿no? Entonces acá ya creo que está la formación, pareciera. Dita, yo nunca lo veía por derecha, sí, como dices tú, porque siempre fue por izquierda, pero es de perfil derecho. Entonces podemos decir que va Dita de este lado y del otro lado llega Piovi, ¿no? Que es por ahí va entonces el mensaje. Yo lo leo así, porque Piovi ha jugado como central izquierdo y como lateral izquierdo. Sí. Entonces yo creo que lo lógico es que Escobar se quede como líbero, que además jugó. Sí. El cierre de torneo lo jugó así. Dita a perfil natural, porque yo creo que lo que va a buscar de Dita con ese físico que tiene va a ser que sea un central así, o sea, un central de conducción, que rompa, muy agresivo. O sea, que físicamente se imponga con balón, o que provoque cosas, ¿no? Yo creo que va a buscar que Dita sea eso, Piovi que compense del otro lado. Esa es la lectura inicial. Si todo se mantiene como lo que está, ahora falta que llegue Anselmi, que vea a los jugadores, que trabaje, pero la lectura inicial, o sea, a mí me pregunta, pues yo creo que el plan es ese. El central que mencionabas, entonces podemos decir que es Piovi, o que sería hipotéticamente Piovi. Sí, ya con eso podrías... Claro, porque se va Salcedo, que jugaba por derecha. Yo creo que a Dita lo pone por izquierda porque Salcedo es derecho. Sí, completamente. Salcedo sí era muy complicado que jugara perfil cambiado. Dita es un jugador, digamos, más flexible en ese sentido. O sea, que su físico le permite corregir ciertas cosas. Entonces yo creo que ahí lo ideal podría ser Dita por derecha y Piovi meterlo ahí, ¿no? Que Dita también puede jugar de líbero. A mí no me gustaría ese experimento. Pero bueno, hay muchas posibilidades. Perfecto. Ya definimos los centrales. Yéndonos un poquito más para adelante, ¿cuáles serían las otras piezas que se necesita de manera urgente, por poner una etiqueta, que reforzar? O si no reforzar con alguien que llegue fuera, que sí las ves claves en el funcionamiento de Anselmi. Yo creo que un caso interesante a ver este semestre es Huescas, ¿no? En este 3-4-3 yo creo que de los jugadores más potenciados y que más va a sentir la mano de Anselmi es Huescas, ¿no? Que imaginamos va a jugar por fuera como es extremo, porque además Anselmi habla mucho, digamos en el escalón que sigue, habla mucho de estos falsos extremos que en realidad son mediapuntas, ¿no? Él le llama falsos extremos, que en este caso va a ser Antuna. O sea, digamos que la amplitud te la van a dar Huescas. De este lado también es un puesto que es interesante porque puede jugar Rivero, Jurado si llega, es un jugador que a mí me encanta y yo creo que puede ser ese perfil también por fuera. Y tus mediapuntas ya no van por fuera, digamos. O sea,
se cierran más. Ahí yo creo que Antuna es un jugador que también va a crecer mucho, porque Antuna tiene mucho goles. Es un jugador como idealizado, como extremo de líneas, pero yo creo que es un delantero, ¿no? Es un jugador de gestos muy agresivos, siempre a portería. Entonces yo creo que por ahí puede entrar también la variante. Y luego, por eso es interesante lo de Castaño, Lira, lo de Lorenzo. Y Charlie, ¿no? Porque ahí yo creo que Charlie también puede ser ese mediapunta, digamos, falso extremo, ese mediapunta. Charlie, la mejor versión de Charlie, y por lo que iba a selección y como jugaba en selección, es un mediapunta de presión, o sea, es un jugador que te ayuda mucho en la presión. Anselmi también todos los técnicos de balón son técnicos que les gusta presionar porque les gusta recuperar el balón lo más rápido posible. Entonces yo creo que Charlie también puede ser un jugador que eventualmente pueda ser ese media punta de los que hablaban. Más el 11 de Cruz Azul sería, ya nada más cerramos con un centro delantero, ¿no? Claro. Sí, que buscan Lautaro Díaz, que también viene del modelo independiente. Se queda Cambindo, digo, es un jugador que no me desagrada, pero hay que ver cómo lo rodeas, lo que hablamos hace poco. O sea, tú construyes el modelo, el plan, la idea, y a partir de eso decides qué tipo de centro delantero quieres, ¿no? O sea, no es al revés, no es de te aviento al centro delantero y a ver cómo, no, es a ver, a partir de lo que yo quiero, o sea, es decir, tus mediapuntas pueden suplir, si tienes un 9 que no es tan goleador, pero que te ayuda a progresar, que te ayuda a instalarte en campo contrario, si tus mediapuntas tienen gol, como el caso de Antuna, no le vas a pedir 10 goles por torneo, porque puedes compensar esa cuota goleadora con centrocampistas que lleguen. Pero depende, o sea, por eso es muy circunstancial. Luego la gente pide, necesitamos un 9 que haga goles, le urge un 9 que, bueno, depende, ¿no? O sea, creo que depende el perfil de delantero que tengas y el perfil de plantilla y el plan que tengas va a justificar quién juegue de delantero, ¿no? Que también en una de esas también juega con un falso 9, o sea, yo creo que es un entrenador que busca ocupar y compensar espacios, ¿no? Entonces, si el 9 se bota, ¿qué te generan los otros jugadores en ataque? Una última, y esta es como personal, ¿no? Porque la verdad es que con Antuna me hace mucho ruido, o sea, que creo que es un jugador muy talentoso, pero ¿qué pasa esto, Richie, justo, ¿no? Que nosotros nos casamos con este Antuna de que debe de ir por el extremo y llegar a la línea de fondo y tirar el pase. Nos olvidamos de esta parte que es un tipo que tiene gol, ¿no? Y queremos, ¿no? Que siempre vaya por banda y tire el centro. Eso ya no lo vimos, eso incluso con Moreno cambió mucho, ¿no? Justo al meterlo como interior. Para entender, porque incluso muchos, incluso especialistas, han acusado y señalado a Antuna de que se le acabó como la magia en Cruz Azul por ese sentido de que no va y que incluso Moreno lo encapsuló, ¿no? O sea, más allá que lo haya liberado, lo encapsuló cuando no va por ahí el asunto y que entonces se va a agudizar un poco más con Anselmi, ¿no? Claro, yo creo que ahí podemos ver un cambio radical en Antuna, porque una cosa es lo que te pida el entrenador y además la conciencia que tú tengas como propio futbolista. O sea, yo creo que Antuna realmente, o sea, es el tipo de jugador que le gusta recibir al pie, que le gusta tener el balón, que le gusta encarar, o sea, que le gusta producir a partir de lo que recibe con balón, ¿no? Yo creo que la clave el secreto es que alguien lo convenza de que puede ser un mejor futbolista, porque lo es. O sea, tú ves, al mejor Antuna siempre es atacando el segundo palo, es decir, que el otro extremo tenga más el balón y Antuna, que es un atributo valiosísimo, es decir, tiene un olfato para rematar segundo palo brutal. Y yo creo que hay que convencerlo de que es ese jugador. Yo creo que con Antuna ha pasado eso, que nadie lo ha convencido de dónde puede rendir, más que es un poco lo que pasa con Lozano en selección, ¿no? A él le gusta recibir al pie, pero produce más al espacio, produce más cuando va atacando esos espacios. Oye, Richie, hablando en esta charla, fuimos avanzando línea por línea. Entiendo que sí, Cruz Azul necesita no reforzarse, sino fortalecer su plantilla para después ver diversos escenarios que te pueda presentar el rival o instancias, etcétera.
Cruz Azul parecía que tiene una buena base de jugadores, ¿no? O sea, que sí entiendo, los tiene que reforzar en una de esas para ver un recambio, ¿no? Para voltear y decir, bueno, acá tengo una solución. Pero por lo que estoy escuchando que me dices y haciendo, insisto, este análisis del plantel o jugadores que has mencionado, parece que Cruz Azul tiene una buena base para lo que se viene. ¿Sí? ¿Es correcta esa lectura o es muy ambigua y...? No, yo creo que hay con qué trabajar. Yo sí, a ver, pensando en los que todavía no llegan, pues porque son suposiciones, sí veo una plantilla descompensada, corta, ¿no? O sea, tienes talento, ciertas posiciones, pero yo la veo descompensada. O sea, el propio Antuna, estamos pensando en qué tipo de jugador puede llegar a ser, pero con lo que es hoy Charlie, Antuna, Lira, pues sí se queda una plantilla todavía corta en ese sentido. Ahora, si llegan estos jugadores de los que hablamos, si llega un portero con ese perfil, un central para lo que estábamos hablando, el centrocampista que pueda redondear esta idea, ¿no? Y que pueda coronar después esos dos mediapuntas y el 9, pues si estás hablando de un equipo interesante y sobre todo que coherente con lo que quieran ser, ¿no? Ahora tienen que llegar a tiempo, tiene que haber todo eso que demanda Selmi. O sea, él va a ser digamos, un visor, un juez de todo lo que pasa en el club, ¿no? Cómo llegan, a qué hora llegan. O sea, es un entrenador muy intervencionista en ese sentido, muy obsesivo con el trabajo, y para él es fundamental tener ese tipo de jugadores. ¿Cómo podríamos visualizar el primer parado de Anselmi, ya plasmado en una cancha de fútbol? A ver, con lo que tenemos hoy, lo que podríamos intuir de lo que va a ser el plan Exacto. base, yo diría que va a respetar ese 3-4-3, el portero del que hablábamos, que todavía no sabemos si va a ser el colombiano Mier, pero aquí tenemos lo que hablábamos de los centrales exteriores. O sea, conviene más, a veces puede parecer un lenguaje como académico, pero ellos lo entienden y lo interiorizan así, o sea, lo teorizan como tal, porque es lo que son. O sea, son centrales exteriores, que es algo que vamos a platicar mucho, ¿no? Aquí es donde lo que hablamos de la conducción, o sea, si el central conduce, ¿qué va a provocar en el resto, ¿no? Esto, digamos, es la salida de 3, luego vamos a tener a los dos extremos realmente, o sea, son los jugadores que van a ir por fuera. Podemos pensar en Huescas, y aquí puede ser Rivero, puede ser Jurado. Jurado es un jugador que yo creo que va a crecer muchísimo, es un gran perfil. Si llega, en efecto, es un perfil muy interesante para un entrenador como Anselmi. Y los dos centrocampistas, aquí los ponemos en paralelo, pero son de roles distintos, ¿no? Un centrocampista más posicional, que puede ser Lira, y si llega Lorenzo, pues va a ser un jugador con más peso que pueda conectar con estos dos que Anselmi les llama falsos extremos, porque en realidad van a jugar por dentro. O sea, la banda, la amplitud va a ser de Huescas y de Rivero o de Jurado, ¿no? Estos dos, aquí es donde va a jugar Antuna. Esa sí te la afirmo, que Antuna con Huescas, que como dices, que además ya es de las cosas buenas que ha hecho Cruz Azul en el último tiempo, tanto el Potro como Joaquín, menos el Tuca, ya idealizar a Antuna como este mediapunta, ¿no? Ya un jugador más orientado al remate, a producir al espacio, y ya no recibir en línea de cal, porque aquí va a estar Huescas. Entonces, a partir de eso yo lo veo así. Evidentemente, hay que pensar el plan Anselmi como un plan fundamentado para ocupar mejor los espacios, ¿no? Es decir, lo que hablábamos. Si Huescas va por banda, va a querer que el mediapunta juegue en este piquito, digamos. O sea, todo depende de la función. Hay que entender, más que por posiciones, por funciones, ¿no? O sea, el central, ¿qué función tiene? Más allá de dónde juega, ¿qué función tiene para el equipo? Yo creo que va a jugar un 3-4-3, pero bueno, Anselmi puede jugar 4-2-3-1, 4-3-3. Sí, no, este funcionamiento cambia, ¿no? O sea, es como el parado
natural, ¿no? Con ese saltas al juego y por supuesto que Anselmi tiene estos ajustes que te da el propio y los tienen de inmediato, ¿no? Claro. Que ajusta de una línea de 3, pues luego pasa una de 4, incluso una de 5, las amplía más, baja a 2 líneas de 5 incluso, ¿no? O sea, ya tiene estas variantes que Anselmi las va de acuerdo, insistir, a cómo vaya jugando o cómo vaya pasando el partido, ¿no? Lo que te ofrece el rival y lo que tú estás viendo en el campo. Sí, es clave y además va a haber ocasiones que, por ejemplo, este extremo, volante extremo, compense en una línea de 4. Es decir, no hay que casarnos con la idea de es un 3-4-3. Los equipos defienden con un parado y atacan con otro totalmente distinto. Son disposiciones totalmente distintas. A lo mejor en ataque vas a tener estos centrales súper arriba, ¿no? Defendiendo, bueno, necesitas otro tipo de disposición, de conceptos, pero yo creo que es un buen indicativo de lo que podría hacer Anselmi. Y lo que me gusta es que los nombres que suenan de refuerzos ahora sí casan con esto. O sea, ninguno me parece un cuerpo extraño, que a veces sucede mucho. El refuerzo que se escucha no tiene nada que ver con la ideología del entrenador, ¿no? Pero aquí yo creo que los refuerzos de los que se habla están perfectamente fundamentados, que ahí ya denota la mano de Iván, de Anselmi y de quien esté tomando las decisiones. Buenísimo. Pues la verdad es que gran charla que tuvimos, Richie, mil gracias. Ojalá que a los amigos de Sangre Azul pues les ayude a entender un poco esta revolución, le hemos llamado de acá, porque lo veo así, creo que están haciendo unas cosas importantes a partir de esta ideología, de esta mentalidad diferente, ¿no? El ya decir que quien viene es un tipo revolucionario en el sentido estrictamente futbolístico, por supuesto, pues ya te hace pensar, ¿no? Digo, lo he dicho siempre, no somos de Cruz Azul y la vez que nos ilusionamos, pues cada semestre, ¿no? O sea, siempre renuevas esperanzas, siempre que viene alguien nuevo te ilusionas y dices, esta es la buena, pero creo que este proyecto, como dices, a partir de cómo lo hayan entendido, cómo lo hayan edificado o proyectado más bien, pues va a definir también muchas cosas, ¿no? Y una más, pues, en términos periodísticos de prensa, o sea, es el tipo de entrenador que deja mucho contenido. Yo también ahí agradezco, tú que vas a estar en conferencia, la gente que está cerca, son de esos entrenadores que le pasan una vez cada 4 años, muy didáctico, muy pedagógico. Vamos a ver si lo acompañan los resultados, se crea un entorno todavía más favorable, ¿no? Entonces, también aprovecharlo desde esa parte, desde esa perspectiva. Va a haber contenido, ¿no? Que a veces nos quedamos con las preguntas, las respuestas de toda la vida. Yo creo que es un entrenador que va a dejar huella y pues falta ver si se puede coronar ese proyecto que está pensado. Sí. Pues bueno, antes de cerrar, les decía que Ricardo López es escritor, además de periodista, analista y otras grandísimas cualidades que tiene. Es escritor. Platícanos de estas 2 obras tuyas, Richie, para que las conozca el público de este canal y dónde, digo, si alguien se atreve y quiere adquirirlas, ¿cómo podríamos adquirirlas? Sí, son 2 libros. El primero es de viajes, se llama El viaje romántico. Son viajes por el mundo contando la historia de las ciudades. En muchas hay muchos guiños futboleros, o ciudades que se cuentan a partir del fútbol. Y el segundo, que yo creo que es el que más podría interesarles, se llama Norte-Sur. Son historias de fútbol para explicar Italia, digamos. Es como la polarización norte-sur en Italia, los equipos del norte versus los equipos del sur, términos sociales, culturales, a partir del fútbol, digamos. Los 2 libros están en Amazon, lo pueden conseguir ahí. Y pues nada, estamos a la orden cada que se requiera. Perfecto. Una última, ¿dónde podemos o dónde los usuarios pueden seguirte, Richie? ¿Dónde andas más? ¿La pluma en dónde escribe más? Pues Twitter, sobre todo temas de fútbol, Twitter, @Ricardo_Lossi, igual en Instagram. Okay. A quien le interese, por ahí nos leemos normalmente de fútbol, otras cosas, pero hablo de fútbol. Sí. Y una pluma, la verdad es que sí, si lo siguen, es muy enriquecedora leerlo y escucharlo. Bueno, ya lo hemos escuchado. Pues Richie, muchas gracias. La verdad es que es la patada inicial de esta nueva sección
que invitadazo de lujo, la verdad es que lo agradezco infinitamente, mi Richie, no pude tener un mejor invitado que tú, y te lo digo con esta amistad y en esta profesión y en todos los sentidos, ¿no? Igual a mí me rebasa muchas veces la pasión y por ahí digo cosas así emocionales, pasionales, y contigo me nace, ¿no? La verdad es que el agradecimiento, el que haya estado aquí, me llena mucho, y creo y estoy convencido que nos has dejado en general un mensaje bien importante, y a partir de ahí es como va a ser nuestra Biblia, ¿no? Para poder ya a partir de esto entender lo que viene para Cruz Azul. Pues Richie, muchas gracias, de verdad. Mucha suerte con el proyecto. Sí. Y qué envidia de entrenador. Yo, como neutral en este aspecto, me da toda la envidia del mundo que tengan Anselmi. Ya luego puede salir mal o bien, pero creo que la apuesta es interesante. Pues listo. Pues amigos, pues se vale comentarios de lo que acabamos de escuchar, de esta cátedra, lo digo en el buen sentido y en el mejor de los sentidos que acabamos de escuchar. Y pues muchas gracias y seguimos. Ojalá, amigos, hayan disfrutado de esta entrevista. La verdad es que lo hicimos con muchísimo gusto y nosotros pues nos encantó. Ojalá que a ustedes también. Y bueno, a partir de eso, pues los invitamos a que nos dejen sus comentarios, lo que opinan al respecto de lo que se viene para Cruz Azul. Y bueno, algo también que teníamos pendiente con ustedes es pues el regalo, pequeño presente por haber llegado a los 1000 suscriptores. Pues bueno, ya hemos realizado el sorteo, que es que tenemos por acá. Pues ya está. Nicolás Bernabé, 7529, pues felicidades, muchas gracias por ser parte de esta comunidad, de esta familia cementera. Pues nada más te invitamos a que nos escribas al contacto de sangreazul@gmail.com, mándanos un mensaje, correo, y pues ya nos ponemos de acuerdo para la entrega de este obsequio. Amigos, pues invitarlos a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones, el dedito arriba con los me gusta, por supuesto los comentarios y compartir este canal. La verdad es que esto nos ayuda con el algoritmo de YouTube y vaya, nos ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de esta familia, que sí, seguimos creciendo y es gracias a ustedes. Y pues solo invitarnos también a que nos sigan ya a partir de este momento en Facebook, Twitter e Instagram. Por ahí ya nos encuentran como De Sangre Azul el podcast, ahí estaremos y ya ahí en estas plataformas pues subiremos información más constante, más de noticias. Y pues bueno, nos vemos el próximo martes en su programa, en su proyecto. Y sin más, Cruz Azulinos somos y en el camino andamos.